Secundaria primer grado. Lengua materna, español. Es mejor buscar la fuente. Dar a conocer cómo delimitar el propósito de un tema para identificar las fuentes de información y cómo difundirlo. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Aprende en Casa. Quédense con nosotros porque en los próximos minutos repasaremos contenidos de la asignatura de Lengua Materna, Español de primer grado de secundaria, enfocados a elegir un tema y hacer una pequeña investigación. Estamos a punto de arrancar, así que vayan por papel y lápiz para que no se pierdan ningún detalle de la sesión y para que puedan realizar las actividades que les indicaremos. Recuerden que todo ello lo deberán integrar a su carpeta de experiencias para compartirlo con su docente y sus compañeras y compañeros cuando regresen a su escuela. ¿Están listas y listos? ¡Comenzamos! En esta ocasión abordarán la forma de delimitar el contenido de una investigación, pero enfocada en cómo tener claridad y certeza del propósito del tema. Recuerden que compartir los resultados de una investigación también implica un abanico de opciones para su difusión, siendo el reportaje una de las más completas, pues este tipo de texto se caracteriza por basarse en fuentes escritas, así como entrevistas, análisis de noticias e incluso uso de recursos literarios. Debido a que el propósito de un reportaje es ahondar en las causas de un hecho y su contexto, la investigación en la cual se sustente debe estar basada en fuentes de información variadas, confiables y alejadas de puntos de vista poco objetivos. Con el propósito de que puedan conocer la experiencia de una periodista, así como el proceso que sigue para preparar un reportaje basado en una investigación, las y los invitamos a ver el siguiente video. A diferencia de otros sectores, en el caso del campo mexicano, las opiniones son realmente contrastantes. Hay quienes afirman, por ejemplo, que es muy temprano para hacer cualquier balance a fondo. Otros, en cambio, afirman que la situación es tan crítica, que el tiempo ya se acabó. El reportaje está considerado como el género periodístico más completo. Puede tener carácter noticioso o ser una investigación detallada, incluir entrevistas y testimonios, describir lugares y ambientes, etc. Así puede tratar con profundidad lo referente a un suceso, un descubrimiento, una situación, un personaje o cualquier otro tema. Además, puede incluir el punto de vista del reportero, pues el reportaje le permite realizar un análisis crítico del tema y a sus lectores o audiencias formar una opinión. El propósito de esta secuencia es que aprendas a reconocer las características de un reportaje y que escribas uno. Para ello se formarán equipos de trabajo entre los integrantes de la clase. Ahora los invito a escuchar a un reportero hablar de su trabajo. Desde tu punto de vista, ¿qué es el reportaje? Mira, un reportaje es el género periodístico más importante. Primero porque el periodista tiene la libertad de hacer prácticamente lo que quiera con todas las herramientas que ha conocido. Noticia, entrevista, crónica, análisis y para finalmente poder hacer una historia interesante para un público en general. Un tema brinda múltiples posibilidades para reportear, por lo que les recomendamos que elijan un aspecto de este. Por ejemplo, si el tema es el cambio climático global, podrían investigar cómo afecta a la agricultura de su localidad o al ecosistema regional, o sobre los fenómenos naturales que el calentamiento ha propiciado. Les sugerimos realizar un ejercicio de lluvia de ideas, es decir, que cada integrante del equipo mencione los temas que les gustaría desarrollar y por qué. De este modo, podrán identificar los intereses comunes y hacer su elección. Para delimitar el tema de su reportaje, les sugerimos tomar en cuenta qué aspecto les interesa abordar. Si es algo de lo que ya se ha escrito mucho, ¿qué enfoque novedoso pueden aportar? ¿Cómo seleccionar el tema del reportaje y qué aspectos remarcar? Mira, la selección de los temas depende mucho de tu interés personal, eso es inevitable, del interés del medio periodístico, pero también del interés que puedas palpar con la gente.
¿Cómo se logra un enfoque novedoso del tema? El enfoque novedoso lo logras conociendo el tema, sabiendo de antemano que se ha hablado muchísimo, realmente no hay todavía, menos que sea una noticia, un tema del que no se haya hablado, y tener la certeza de que le va a despertar un interés por determinadas circunstancias a tu público que te está escuchando. Por ejemplo, la basura. Se ha hablado de que hay acumulación de basura, de que no se sabe qué hacer con ella, de que la gente tiene que hacer conciencia, pero hay ciudades en México, por ejemplo Aguascalientes, que le ha dado el lado positivo a la basura. Está utilizando este sistema internacional de cuidar el medio ambiente y vende toda su basura a una empresa en Europa que está haciendo el proceso y que finalmente pudieron electrificar gran parte de su ciudad a través de estos bonos de basura. Ellos tienen un presupuesto similar a alrededor de $1 millón, que es su presupuesto anual, que lo sacan de la basura. Están duplicando su presupuesto a través de la basura. El principal propósito de un reportaje es profundizar en las causas de un suceso y el contexto en el cual se desarrolla. Existen reportajes de interés humano que presentan la historia de un personaje, un grupo étnico, social, cultural o una familia. Por ejemplo, los trabajos sobre los migrantes mexicanos que pasan ilegalmente a los Estados Unidos. También hay reportajes de tipo noticioso, es decir, que dan cuenta de acontecimientos de interés por las circunstancias en que se producen. Por ejemplo, una jornada electoral en la cual se pueden recoger impresiones diversas de los miembros de distintos partidos políticos, sus simpatizantes, los electores, funcionarios de casilla, especialistas, así como el desarrollo de la propia jornada electoral y sus resultados. Y finalmente están los reportajes documentales, cuya función es ilustrar al público acerca de un tema. Por ejemplo, el descubrimiento de sitios arqueológicos, botánicos, astronómicos y su importancia. Estas son solo algunas de las múltiples posibilidades que permite el reportaje. ¿Cómo eliges tus fuentes de información para un reportaje? Las fuentes de información dependen del tema. Nunca puedes guiarte por una sola fuente porque entonces sería sesgado. Tienes que buscar ángulos opuestos, algún punto de vista especial que pueda debatirse. No sé, en la política, si están acusando a determinado funcionario de que está desviando recursos del erario para sus propios beneficios, tienes que, además de citar a la fuente que está haciendo la acusación, buscar al político, buscar a la gente de su partido, a la gente de oposición y tratar de averiguar si hay algo que sustente además de la política. No sé, a lo mejor algún bien, los vecinos que estuvieron que han visto que entra y sale de una casa que no le corresponde, no sé, pero tienen que ser muy variadas las fuentes, no te puedes quedar con una sola. ¿Sabías que Elena Poniatowska es una excelente reportera comprometida con causas sociales, que en 1968 escribe La Noche de Tlatelolco, donde da a conocer los testimonios de quienes vivieron la violenta represión a un movimiento social? Por su trabajo, recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1979. Además, es una destacada y reconocida novelista, cuentista y poetisa. Para saber más, te recomendamos buscar reportajes en los periódicos de tu localidad y poner atención en sus características y estructura. Y si tienes acceso a Internet, visita la siguiente página, en la que encontrarás reportajes escolares y algunos consejos útiles para realizar un periódico escolar. ¿Cómo incluyes tu punto de vista en un reportaje? El reportero siempre tiene que dar su punto de vista porque tiene un conocimiento mucho más profundo que obtuvo a través de la información que estuvo recopilando. Sí es importante el punto de vista del reportero porque a veces ayuda a procesar la información que está dando, que se entienda mucho mejor de lo que a lo mejor lo explica un científico o alguien que está especializado en un tema sobre el que se está hablando. Espero que lo visto en el programa les sea útil para la elección de su tema. Lo importante es que seleccionen el que más les interese y deseen dar a conocer. Nos vemos en el próximo programa.
Como pudieron observar, el punto de vista de quien elabora un reportaje es muy importante, ya que generalmente posee más información de la que ha sistematizado para difundir a través de algún medio. Quienes realizan reportajes como Gardenia Mendoza, además de dar a conocer información, provocan la reflexión en su audiencia, cumpliendo con ello una labor de gran importancia para su comunidad y para la sociedad en general. Deben considerar que la búsqueda de información de cualquier tema que indaguen es una tarea cíclica y nunca acabada. Y si quieren dar a conocer algún asunto, el reportaje es una buena opción, ya que se trata de un texto que relata, explica e informa sobre un tema, hecho o acontecimiento de interés general. Los reportajes se basan en fuentes diversas y emplean recursos variados, como los resultados de otras investigaciones y las declaraciones o testimonios de algunas personas, así como citas textuales de documentos y libros, datos duros, encuestas e imágenes, entre otros. Cabe resaltar que para integrar la información de un tema y darle sentido, es necesario que guíen la búsqueda y selección de sus recursos y materiales a partir de un propósito definido. Así, entre las fuentes de consulta, es posible que incluyan los acervos digitales, lo cual implica que busquen información en Internet. Las y los invitamos a ver qué nos sugiere para ello la maestra Lourdes González a través del siguiente video. ¿Cómo plantear un propósito para hacer búsquedas en acervos digitales? La búsqueda de información es el conjunto de operaciones o tareas que tienen por objeto poner al alcance de una persona los recursos y materiales que dan respuesta a sus preguntas o necesidades mediante su localización y acceso. Para comenzar esta búsqueda es fundamental tener claro el propósito de la indagación. Lo anterior permitirá guiar y definir cada una de las decisiones que se tomen. Sin embargo, puede encontrar alumnos que piensen que es suficiente con elegir un tema genérico sin considerar la necesidad de identificar y enfocarse en subtemas o aspectos más específicos del mismo, que no es necesario hacer preguntas o que cualquier pregunta es buena para comenzar a buscar información, y que cualquier texto que aborde o mencione el tema general será de utilidad. Incluso hay quienes pueden iniciar la búsqueda de materiales sin centrarse en un tema o preguntas. En ese caso hay que comunicar a los alumnos que cuando hay ausencia de un propósito claro, no es posible elegir las fuentes de consulta apropiadas. Entonces, ¿qué desafíos conlleva la búsqueda de información en Internet? La búsqueda de información en acervos digitales es una práctica esencial en la formación de los estudiantes, quienes deben reflexionar sobre las fuentes que consultan, el contexto espacial y temporal en que fueron creadas, así como su contenido y las referencias en que se sustentan. Asimismo, es indispensable que los alumnos tengan un propósito de lectura específico y sepan cómo buscar, seleccionar y evaluar la calidad de la información digital. Para enfrentarse a estas tareas, los estudiantes tienen estos desafíos. Dar sentido al contenido. Los buscadores rastrean los términos que introduce el usuario sin reparar en su significado o contexto. Interpretar información fragmentada y descontextualizada. Un buscador ofrece páginas con muchas entradas distribuidas linealmente y con la misma apariencia. Es entonces que el lector debe discriminar cuáles son entradas que pudieran responder a su propósito de búsqueda. También se trata de que integren la información. Para ello es necesario leer otros textos vinculados y seguir un complejo proceso de elaboración para leer textos de distintos tipos de contenidos y disciplinas. Y el último desafío es tener conocimiento de instituciones y autores que sustenten la información. Entonces, ¿qué tareas se deben realizar para buscar información en acervos digitales? Pues de acuerdo con Monero, el ser competente en la búsqueda de información supone un aprendizaje permanente, autónomo, autorregulado y estratégico, lo que favorece el aprender a aprender. Para desenvolverse en la jungla de información que es Internet, es necesario aplicar estrategias de búsqueda que a su vez implican un proceso de planeación, de revisión y valoración de la información. Esto a partir de la delimitación clara y precisa de los objetivos de la búsqueda, es decir, qué y por qué lo busco. La delimitación de los itinerarios de búsqueda más adecuados, cómo y dónde lo busco.
El análisis crítico basándose en los resultados de la búsqueda, qué he encontrado, así como los contenidos localizados. ¿Qué información nueva tengo? ¿Qué tan útil es? Si logro ajustar el tópico de la demanda, la calidad del contenido, la confiabilidad y veracidad de la información. El procesamiento y almacenamiento óptimo de la información encontrada y por último, la utilización, presentación y comunicación de esa información. En suma, se debe plantear el propósito de búsqueda y necesidades de información. Hacer una selección apropiada de palabras clave que resuman mejor lo que se busca y de algunos conectores para relacionarlas que faciliten la selección de información para evitar así fuentes inadecuadas y excesivas. Una vez encontrada la información preseleccionada, debe discriminarse y analizar su calidad y validez. Para ello, se consideran 3 factores. Un ajuste al tópico de búsqueda, en cuanto al orden, el título, las descripciones, la calidad del contenido, en cuanto a la información y al diseño. Y la confiabilidad de la información, que tiene que ver con el origen, la actuaría y la actualización. Con estos indicadores, los alumnos podrán entender el sentido de la actividad y su importancia en la toma de decisiones previas al proceso de búsqueda, con una actitud más crítica y selectiva ante la información que usan para la realización de una tarea. Una vez lograda la competencia para buscar información, los alumnos podrán lograr los siguientes aprendizajes. Un aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida con la capacidad de adaptación a los cambios y avances tecnológicos. Un aprendizaje autónomo, no autodidacta en su inicio, ya que se requiere de la mediación y guía de otros más expertos, como usted, para después pasar a una real autonomía. Y un aprendizaje autorregulado y estratégico, con la capacidad de tomar decisiones sobre qué, cómo, cuándo y dónde aprender en cada momento de acuerdo con el contexto de aprendizaje. Como han podido observar, cuando se trata de hacer consultas y búsquedas en Internet, es importante sortear varios desafíos. Por ejemplo, reflexionar acerca del contenido y referencias en que se sustenta la información consultada y tener un propósito de lectura específico, además de saber cómo buscar, seleccionar y evaluar la calidad de la información. Tengan presente que aprender a buscar información en plataformas digitales implica un proceso de planeación, de revisión y de valoración de la información. Para sistematizar la información que encuentren, es necesario que elaboren un guión de resultados en el cual den cuenta de las etapas que han seguido, así como las dificultades que han enfrentado y cómo las han resuelto. Ahora que han aprendido un poco más sobre cómo seleccionar fuentes de información y que conocen las opciones de divulgación de un texto, las y los invitamos a planear un reportaje sobre un tema de su elección. Por ejemplo, la contingencia sanitaria que estamos enfrentando les puede llevar a pensar en una amplia variedad de temas para investigar y conocer más acerca de la ciencia. Sea cual sea el tema que elijan, recuerden involucrar a su familia y tomar en cuenta las temáticas de su interés. Aquí les dejamos algunas preguntas que les pueden servir para reflexionar sobre lo que acaban de aprender. ¿Qué tema y subtemas podrán guiar la intención de su investigación? ¿Con qué propósitos de lectura evaluarán la calidad de su información? ¿Cuáles son los criterios con los que valorarán las fuentes de información? En caso de que decidan incluir acervos digitales, ¿por qué los elegirán? ¿Qué tipo de recursos incorporarán en la presentación de su investigación?
A partir de las preguntas anteriores, elaboren una nota de planeación e intégrenla a su carpeta de experiencias. Para enriquecer los contenidos de esta sesión, les recomendamos el libro Compartir la ciencia de los autores Lidia Barajas y Sergio de Regules, el cual trata sobre el lenguaje de la ciencia y las características que deben tener los textos científicos y de divulgación. Esta obra forma parte del acervo de los libros del rincón de su biblioteca escolar. Así llegamos al final de nuestra sesión. Muchas gracias por su atención. Recuerden seguir atentos a la programación de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Secundaria primer grado. Artes. Artes visuales, patrimonio visual. Indagar en algunas obras artísticas para comprender el valor cultural, histórico y social que poseen. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a una sesión más de la asignatura de Artes Visuales como parte de la programación de Aprende en Casa. Antes de entrar en materia, preparen papel y lápiz para que anoten sus preguntas y las ideas que consideren importantes y para que realicen las actividades que les indicaremos más adelante. Recuerden que todo esto lo integrarán a su carpeta de experiencias para que puedan compartirlo con su docente y grupo cuando regresen a su escuela. Entrando en materia, en esta sesión revisarán un tema de interés para todas y todos. Nos referimos a las manifestaciones populares como parte del patrimonio y la diversidad cultural de nuestro país. Cabe resaltar que las imágenes son información y a veces cuando caminan por la calle encuentran tantas imágenes a su alrededor que su cerebro las esconde para no cansarlas o cansarlos. Sin embargo, si se dan un tiempo y se sientan en una banca de un jardín o de un parque o en la calle y ponen atención en lo que los rodea, podrán encontrar imágenes y colores muy interesantes. Para ayudarles a explorar su entorno e identificar todo lo que les rodea, las y los invitamos a ver el siguiente video. Vamos a observar con atención esta obra. Describe las líneas que reconoces en la obra del artista Luisa Estrada. Hay líneas paralelas, líneas curvas y líneas perpendiculares. Sí. Las líneas son de distintas cualidades. Hay unas muy gruesas, pero también hay unas muy delgadas. Las líneas tienen distintos tonos de color. Eso hace que se vean cercanas o lejanas. A partir de las líneas que identificaron, ¿qué figuras podemos visualizar? Yo vi rectángulos. No, más bien son rombos. Hay distintos tipos de triángulos. Yo identifico un cuadro y cubos de diversas dimensiones. Varias figuras pueden estar dentro de una forma. ¿Cómo distinguimos la forma del fondo? Vamos a explorar el paisaje fuera del salón. Cada uno de ustedes va a observar con atención el paisaje en donde nos encontramos. Ubica un punto que consideres importante que haya llamado tu atención. Elige un color, traza un punto en el cuaderno y a partir de ahí vas a dibujar las líneas que observes y que consideres que pueden ser importantes.
Ahora cambia de color y vas a observar nuevamente el paisaje. Sobre el dibujo anterior vas a trazar otro punto. Dibuja las nuevas líneas que observes del paisaje. A estos trazos logrados les llamaremos dibujo. Ahora vas a intercambiar con algún compañero tu dibujo. Observa este nuevo dibujo e identifica qué figuras ves y con ellas dibuja distintas formas. Imagina que recortas estas formas del papel. Le llamamos fondo a todo lo que queda. Vas a intervenir este dibujo y realizarán una composición de formas urbanas. Van a intercambiar nuevamente su dibujo. ¿Qué formas puedes localizar en esta obra? Yo puedo ver formas de triángulos. Bien. Yo localicé varias formas de hojas de árboles. Ahora con un color oscuro, de preferencia negro o gris, vamos a pintar el fondo que consideremos que necesita la composición para finalizarla. ¿Qué decisiones tomamos para dibujar el fondo? ¿Qué diferencias hay entre el fondo y la forma? Como pudieron ver, hay colores en todo su alrededor y estos acompañan a muchísimas imágenes de su entorno. Estas imágenes pueden ser planas o bidimensionales, como los grafitis y murales, o bien con volumen o tridimensionales, como las esculturas. La mayoría de estas obras tienen un significado muy especial para nuestra cultura, pues reflejan nuestra forma de vivir y de pensar, así como nuestros sentimientos e intereses. Acompáñenos a ver el siguiente video, a través del cual podrán entender un poco más de su cultura, considerando las imágenes que les rodean. Anoten o dibujen aquello que les resulte interesante y guárdenlo en su carpeta de experiencias. ¡Adelante con el video! ¿Alguna vez has visitado un espacio público cuyas paredes están decoradas por grandes pinturas que nos cuentan la historia? ¿Sabes cómo se llamó el movimiento artístico mexicano, representado principalmente por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco? En la actualidad, ¿qué significa pintar en los muros de nuestras casas, entorno o ciudades? ¿Qué hace que surja un colectivo en el arte? ¿Vieron lo que pintaron en las paredes del centro? Sí, tienen muchos colores. ¿Te imaginas un día poder pintar algo así de grande? Chicos, su atención, por favor. Pintar en los muros es una forma de expresión artística que cobra mucha fuerza en México después de la Revolución. ¿Sabe alguien cómo se le llama? A ver. Se le llama muralismo. Muy bien. ¿Saben cuál era el objetivo de estas grandes pinturas? Adelante. Contar una parte de la historia. Que la gente no olvidara los ideales de la revolución. Fue un movimiento político-social. Si quieren conocer más datos sobre el muralismo, podemos revisar diversas fuentes de consulta. En la actualidad, ¿cómo son nuestros murales? Tienen otros temas como la ecología. Muchos están hechos con pinturas en aerosol. Se hacen en las bardas de las casas y en las calles.
¿Qué elementos necesitamos pintar en nuestro mural para que tenga las características de nuestro contexto? Con todo lo que hemos hablado, ¿qué es el arte colectivo? El arte colectivo es el resultado del trabajo realizado entre un grupo de artistas. Pueden utilizar técnicas variadas y pertenecer a disciplinas distintas. Igualmente, es posible que se integren varias ideas y mentes trabajando para un mismo fin. Para pintar un mural es necesario partir de una idea y realizar una serie de bocetos antes de trazar algo en el muro. Si quisieran decirle a alguien cómo es la vida hoy, ¿qué pintarían? ¿Qué pintarías en un mural para mostrar a generaciones futuras nuestro contexto y cultura actual? A lo largo del tiempo, nuestra cultura e identidad, así como los grandes personajes de nuestra historia, han sido plasmados en imágenes y en otras artes como la danza, la música y el teatro, en diferentes espacios de nuestro entorno. Esto tiene como propósito recordarnos la importancia de las riquezas que como sociedad tenemos, nuestros compromisos, nuestros valores, nuestras responsabilidades y nuestras esencias. En este marco es muy importante que pongan atención a su entorno y se reencuentren con esas imágenes y ese arte que les representa. Para ello, las y los invitamos a que hagan memoria y recuerden aquellas imágenes que crean que signifiquen algo especial para su comunidad. En una hoja, describan cómo son esas imágenes y el significado o valor que tienen para ustedes y para su comunidad. ¿Por qué es importante que recuerden la historia por medio de imágenes? Guarden su descripción y respuesta en su carpeta de experiencias. Ahora, las y los invitamos a ver un video en el que encontrarán lugares donde se exhiben algunas obras de arte. Pongan mucha atención y piensen por qué esas obras se encuentran en ese sitio y no en otro. Anoten la información que consideren importante y acompáñenla con pequeñas ilustraciones o recortes de revistas y periódicos. Esto también irá en la carpeta de experiencias. ¡Corre video! Vamos a responder a una pregunta clave, chicos. ¿Dónde hay arte? En el museo. Sí, efectivamente. El arte lo podemos encontrar en los museos. Sin embargo, no todos los museos son de arte. Hay museos de ciencia donde se han hecho colecciones de objetos que se consideran valiosos e interesantes y cuya exhibición tiene como propósito que el público los conozca. Por ejemplo, el Museo de Geología de la UNAM. Hay museos de historia, de antigüedades, de figuras de cera y del ferrocarril, de la electricidad, de economía, del auto, del rock, del fútbol y en fin, las posibilidades son infinitas. Aunque las colecciones de arte fueron las que hicieron nacer los museos, en la actualidad, como ustedes lo han mencionado, hay diversos tipos de museos. Fue en la antigua ciudad de Alejandría, en el año 280 a.C., donde se fundó el primer museo. Su función era exhibir la colección de arte del gobierno, así el pueblo podía disfrutar las obras, y al mismo tiempo el museo se encargaba de preservar y promover su estudio. Estas funciones continúan hoy. Los museos resguardan, protegen y conservan obras de arte muy valiosas, así como objetos o monumentos históricos, con la finalidad de que puedan ser conocidas y contempladas por todos. Además, se realizan tareas de exhibición, investigación y difusión. México tiene excelentes museos de arte prácticamente por todo el país. Uno de los más emblemáticos es el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, que resguarda obras de arte producidas en México entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XX. Entre sus colecciones permanentes más importantes se encuentra la obra del formidable paisajista mexicano José María Velasco. Llamamos colección permanente a la que pertenece al museo y se exhibe todo el año.
Los museos también tienen exhibiciones temporales, que solo están por un tiempo breve en ellos. El Museo Local de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro tiene importantes exposiciones temporales. Fue creado por el presidente Lázaro Cárdenas para reivindicar el valor económico y estético de los artesanos purépechas. Aunque cuenta con una exposición permanente, la obra artesanal indígena de todo el país ha visitado temporalmente sus salas, como una expresión de la riqueza cultural de México a lo largo del tiempo. A través de las obras artísticas y objetos culturales que encontramos en los museos, podemos comprender el modo de ver la vida de nuestra propia cultura y las otras, por muy remotas en el tiempo o en la geografía que se encuentren. En muchos sitios arqueológicos también encontramos museos, a los que se les llama museo de sitio, donde podemos observar a detalle todo lo que han encontrado los arqueólogos en sus excavaciones y estudios. Un buen ejemplo, entre muchos, es la impresionante zona arqueológica de Monte Albán, en el estado de Oaxaca, con su observatorio astronómico, su corredor de los danzantes y sus manifestaciones culturales únicas. Con frecuencia el mismo museo puede ser una obra de arte. Es el caso de la Casa Museo Anahuacalli, cuyo edificio recuerda las formas de las ciudades antiguas de Teotihuacán y Palenque. Fue diseñada en la década de 1940 por el muralista mexicano Diego Rivera, para exhibir su colección de más de 60,000 obras de arte prehispánico. Actualmente también exhibe la obra del artista. Pero no solo encontramos arte en los museos, también hay galerías de arte donde, además de exhibir obras, se dedican a su venta. El mercado de arte es muy importante. Además de estos espacios, cualquier lugar se puede convertir en un lugar de encuentro entre un creador y un espectador. La ciudad está llena de arte, y lo podemos encontrar en el metro, en las plazas públicas, en la arquitectura, en la escultura monumental y en el arte decorativo de todo tipo. Y a través de la historia, artistas y movimientos han insistido en que el arte también debe de estar en las calles. Un ejemplo es el muralismo mexicano, que concebía que el arte debía ser público, popular y con libre acceso a cualquier persona. Este movimiento artístico creó muchas obras en espacios públicos de afluencia masiva, como la UNAM o el Mercado Abelardo Rodríguez. En los últimos años el street art o arte urbano o arte callejero ha tomado las calles de todas las grandes ciudades para construir obras artísticas, a veces de manera ilegal, a veces patrocinada por el mismo gobierno. ¿Y a ti? ¿Qué obras de arte, monumento u objetos de nuestro patrimonio cultural te han gustado más? Algo muy interesante es que el arte no solo existe en los museos, sino también en las calles. Para muchas y muchos artistas, el arte debe ser público y de libre acceso, y estar al alcance de todas las personas, con el fin de que éstas, a su vez, no sean solo espectadoras, sino creadoras de sus propias obras, y con ello podamos tener una versión de la historia cada vez más completa. A continuación, les presentamos un video más. Pongan mucha atención, pues les orientará sobre cómo elaborar una obra colaborativa. Información que requerirán más adelante. ¡Regresamos! ¡Ups! Creo que se me pasó la mano. Los seres humanos modificamos el paisaje natural en el que vivimos. Cuando nos reunimos para vivir en un determinado lugar, comenzamos a cambiarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora pensemos en las grandes ciudades. El paisaje cambia de manera radical cuando se levantan edificios y se pavimentan las calles. A este tipo de entorno se le conoce como paisaje urbano. El paisaje urbano surgió en la antigua Roma, en la que algunas villas se decoraban con paisajes de casas y edificios, construcciones que predominaban sobre el entorno natural. Durante la Edad Media, gracias al artista italiano Ambrogio Lorenzetti, podemos dar un vistazo dentro de una ciudad amurallada. En el Renacimiento, la representación de los espacios urbanos alcanzó un gran desarrollo con el uso de la perspectiva. Posteriormente, artistas como Canaletto realizaron bellos paisajes de zonas urbanas. El crecimiento de las ciudades
impulsó su representación en una gran variedad de corrientes artísticas. Otros artistas contemporáneos han trabajado directamente sobre el paisaje, creando obras efímeras que alteran sus características naturales o su apariencia. Tal es el caso, por ejemplo, del búlgaro-estadounidense Cristo, que cubre grandes edificios con miles de metros de tela, llegando incluso a rodear con ella islas completas. Si no contamos con el material adecuado, o si este es insuficiente para representar un paisaje urbano, con imaginación podemos emplear una gran variedad de materiales, incluidos los que se pueden reutilizar. Recordemos que antes de iniciar la elaboración del mural, hay que elegir un tema. De preferencia pensar en algo que sea importante para la comunidad o bien en qué mensaje se quiere transmitir. Para hacer un mural tridimensional, podemos recolectar envases plásticos en casa o en la comunidad. También se pueden emplear cajas de cartón y envases de Tetra Pak, pedazos de tela, periódico, hojas de papel usado, lo que encuentren y les parezca útil. Para la base, pueden utilizar un soporte rígido. Puede ser de madera, metal o plástico. Lo importante es que ustedes escojan los materiales de acuerdo a lo que quieren representar. Cuando tengan todos los materiales, hagan una composición con ellos. Píntenlos, péguenlos, recórtenlos o únanlos como mejor les parezca. Y no se olviden de aprovechar los recursos a su disposición. Ahora, con base en la información que ya vieron y toda su imaginación, junto con su familia, piensen en algún tema que les parezca interesante, como la salud, la convivencia familiar o su propia historia en estos días, y elaboren un mural colectivo utilizando objetos que puedan reciclar. El arte les sirve para expresar de manera libre, creativa y divertida todo aquello que quieren decirle al mundo, inclusive esas cosas que les cuesta expresar con palabras. Así que aprovechen esta oportunidad y denle rienda suelta a su imaginación. Después, tomen una foto de su mural y guárdenla en su carpeta de experiencias, junto con todo el material que generaron. Pueden mostrar esa foto a su familia y cuando regresen a clases, podrán compartirla con sus compañeras, compañeros y docente. Si quieren conocer más sobre el muralismo y el patrimonio visual, les recomendamos el libro titulado Libros Pintados, Murales de la Ciudad de México, de José Luis Trueba Lara. Con esto llegamos al final de la sesión. No se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Secundaria primer grado. Historia. Tratados económicos y áreas del libre comercio. Reconocer la importancia del comercio internacional y de los tratados y áreas del libre comercio. Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, otro modo de generar contenidos que brinda la Secretaría de Educación Pública. Esta emisión titulada Tratados económicos y áreas del libre comercio tiene la finalidad de que sigamos compartiendo conocimientos en la asignatura de Historia de primer grado. A lo largo de la historia, los seres humanos han intercambiado productos para satisfacer sus necesidades. En los siglos XVIII y XIX, con la primera y segunda revolución industrial y con los avances en los medios de comunicación y transporte, cambiaron la forma de trabajar y producir bienes. Hubo expansión económica y se establecieron nuevos mercados internacionales, reduciendo los tiempos de traslado de mercancías. En la segunda mitad del siglo XX surgieron organismos e instituciones financieras internacionales para regular las relaciones comerciales de los países. Se impulsó la competencia y la disminución en los impuestos al comercio. Además, se crearon estrategias económicas entre países con base en tratados y la formación de áreas de libre comercio. Para reforzar los contenidos, tengan cerca papel y lápiz para que hagan sus anotaciones, las que consideren más importantes, y no olviden guardar la información en su carpeta de experiencias. Para conocer un poco más sobre las relaciones comerciales en el mundo, acompáñenos a ver el siguiente video.
A lo largo de toda nuestra historia se han establecido relaciones de comercio. Por ejemplo, los habitantes prehispánicos intercambiaban mercancías entre ellos para satisfacer sus necesidades a través del trueque. En nuestros días se siguen intercambiando productos originarios de diversos lugares, pero ahora las relaciones comerciales son más frecuentes entre regiones distantes y el volumen de mercancías intercambiado es mucho mayor, a nivel local, estatal, nacional e internacional. Veamos cómo funciona el comercio en un mercado. Pásele, pásele, ¿qué va a llevar? Pura calidad. Oiga, nada más. ¿Cómo está el kilo de jitomate? A 8 pesitos. ¿Me das un kilo, por favor? Sí. ¿Qué más le vamos a dar? Cebolla, ajos, blanco. ¿Me das medio de calabaza? Sí. Cuando vamos a un mercado vemos personas que ofrecen productos y otras que los necesitan, es decir, los vendedores y los compradores. Ambos cumplen funciones que permiten practicar el comercio. Para que se pueda realizar la compra, se utiliza un elemento común de intercambio, el dinero. Los precios y las cantidades de los productos en el mercado se determinan con base en el costo de la producción, del traslado y del establecimiento. También considera la calidad del producto, la capacidad de compra de las personas, el lugar y momento de la venta. Hay 3 aspectos básicos que se deben considerar para que exista el mercado. El primero es detectar las necesidades de las personas. El segundo es obtener los productos o servicios que satisfagan las necesidades sociales. Y por último, la presencia de personas que ponen a la venta o renta los productos y servicios necesarios en mercados establecidos, tianguis e incluso por internet. Es conveniente aclarar que los vendedores no necesariamente son los productores y los compradores tampoco son siempre los consumidores finales. Gracias a los mercados y a las relaciones comerciales que se establecen en ellos, ustedes no tienen que ir hasta el mar para comer pescado, ni recolectar y transformar el algodón para usar un pantalón de mezclilla o una camiseta. De la misma forma, si un cantante desea vender en el mercado internacional el disco que ha generado, puede recurrir a la internet para encontrar compradores, sin tener que ir personalmente a ofrecerlo y venderlo. El mercado funciona en 3 diferentes escalas. Local. Se refiere al intercambio de productos que se generan en una misma zona y su venta no rebasa los límites estatales. Nacional. Es el intercambio de mercancías, productos o servicios entre los estados de un mismo país. Y por último, está la escala mundial. Aquí se intercambian mercancías que se producen en diferentes países. Cuando se comercia a nivel mundial, los productos que provienen de otros países en ocasiones tienen que pagar un impuesto, es decir, una cantidad de dinero adicional al costo original del producto. Esta situación es cada vez menos frecuente, ya que muchos países han llegado a acuerdos comerciales que reducen o eliminan los impuestos a la importación. El comercio internacional es muy importante porque a través de él tenemos más relaciones con otras naciones y adquirimos productos que de otra manera sería imposible conseguir. Además, los ingresos que el gobierno de un país obtiene por las ventas al extranjero, es decir, por las exportaciones, pueden ayudar a que la economía de ese país se mantenga dinámica e incluso que se invierta en servicios básicos para la población. Para que los productos entren y o salgan del país, es necesario que se establezcan relaciones comerciales con otros países. Entre los principales socios comerciales de México están Estados Unidos de América, Alemania, Canadá, España, Italia, Francia
y el Reino Unido. Entre México y Estados Unidos de América existe una intensa relación comercial. La poderosa y demandante economía estadounidense, la riqueza en recursos naturales y mano de obra que caracteriza a nuestro país y la frontera común de ambos países son algunos de los factores que han contribuido al desarrollo de los vínculos comerciales entre estas dos naciones. Los países que han firmado acuerdos para impulsar el comercio entre ellos van creando regiones comerciales, una nueva forma de organización del espacio geográfico mundial. Durante la segunda mitad del siglo XX se firmaron una gran cantidad de acuerdos comerciales. Estos acuerdos fortalecieron las relaciones económicas de los países, contribuyendo a la formación de regiones comerciales. De este modo, los países se ponen de acuerdo para reducir las trabas al comercio, impulsar la integración económica y ser más competitivos en el mercado internacional, formando así un bloque. El resultado de este proceso es la modificación del espacio económico mundial, organizado en regiones comerciales dominado por grandes bloques que son liderados por un país que actúa como potencia. Por ejemplo, los Estados Unidos de América es líder en la región del Tratado de Libre Comercio. Brasil en el Mercosur y Alemania en la Unión Europea. Como vimos en el video, en las relaciones de comercio se pueden vincular los mercados locales, nacionales y el mundial. Asimismo, establecer acuerdos, tratados y regiones comerciales. Los acuerdos, tratados y la conformación de regiones comerciales buscan integrar los mercados del mundo y estandarizar el consumo, impulsado por los avances científicos y tecnológicos, principalmente en los medios de comunicación y transporte. Los productos que consumimos como la ropa, alimentos, aparatos electrónicos, en su mayoría están hechos en otros países, porque el proceso productivo se lleva a cabo en diversas etapas y en varios lugares, donde las empresas transnacionales requieren obtener la materia prima, instalar plantas de producción o mano de obra barata. Para reflexionar sobre la importancia del comercio internacional y acuerdos y tratados comerciales que forman áreas de libre comercio, así como la interdependencia económica, acompáñenos a ver el siguiente video. Hecho en Taiwán, hecho en China, hecho en Alemania. ¿Qué tal, internautas? ¿Alguna vez se han preguntado cómo llegan las mercancías que vienen del extranjero a nuestro país? ¡Hola, Tlali! Hola a todos. La respuesta a tu pregunta tiene que ver con el comercio internacional, Edmundo. Aquí tengo un video sobre el tema. El comercio internacional o mundial es el intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países o regiones económicas. En este proceso, las naciones involucradas se ajustan a las leyes y regulaciones de cada país a través de aduanas e impuestos. Parte de la idea de que los países que poseen bienes y servicios los produzcan y los vendan a otros que carecen de ellos. El comercio internacional es causa y efecto de la interdependencia entre las naciones, así como de los avances en tecnología, ciencia, transporte y comunicaciones. Cada país tiene aduanas en sus fronteras, puertos marítimos y aeropuertos. A través de ellas registra, administra, regula y cobra el paso tanto de personas como de bienes y mercancías, nacionales o extranjeras. Aplica impuestos llamados aranceles a las importaciones, es decir, a los productos que vienen de otros países con el fin de obtener ingresos o para proteger a sus industrias de la competencia extranjera. La Organización Mundial de Comercio se encarga de administrar los acuerdos comerciales negociados por la mayor parte de los países del mundo. Establece los procedimientos de solución de disputas sobre asuntos comerciales entre naciones y supervisa las políticas comerciales para tener un mejor funcionamiento en la política económica y comercial a escala mundial. Con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional, algunos países firman acuerdos para unirse en bloques. Estos pueden ser en forma de áreas de libre comercio, zonas en donde los bienes circulan libremente sin pagos de aranceles. Su propósito es fomentar la producción industrial de los países miembros,
aprovechan las ventajas de cada uno, promueven una competencia justa y fomentan la cooperación, como el caso del Mercado Común del Sur. Uniones aduaneras. Son zonas de libre comercio donde los bienes de los países miembros transitan libremente dentro de sus territorios. Facilitan el movimiento fronterizo de mercancías. Un ejemplo es la Unión Aduanera de África Austral. O bloques creados para comercializar determinados productos, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ahora bien, existen relaciones de interdependencia económica en donde los países que basan su economía en la industria y no tienen materias primas para elaborar sus productos requieren comprarlas a otras naciones. Y estas, a su vez, generalmente en vías de desarrollo, necesitan comprar a países desarrollados los productos manufacturados que no pueden fabricar. Pero estas relaciones de interdependencia no son necesariamente equilibradas. En la mayoría de los casos, las materias primas se venden a precios bajos y los productos elaborados a precios altos, lo que implica atraso y desigualdad en los países productores de materias primas. Con el desarrollo tecnológico, los países industrializados se han convertido en prestadores de servicios. Esto ha generado que la producción de bienes manufacturados se traslade a otros países llamados emergentes, como China, y transforme las relaciones de interdependencia. El comercio internacional aumenta la competitividad, genera empleos, inversión, pero a la vez genera una interdependencia entre los países. Así es, el comercio internacional contribuye al desarrollo económico de los países, aunque no en la misma proporción en todos. Algunos obtienen más beneficios que otros. Es necesario que los países dependientes inviertan tanto en desarrollo de tecnología como en investigación, para que no solamente vendan sus materias primas, sino bienes transformados. Gracias por la información, Tlali. Es un gusto colaborar. ¡Saludos! Gracias por acompañarnos, internautas. Nos vemos en el camino. Como pudieron observar, el comercio internacional crea interdependencia económica entre los países y se han firmado tratados comerciales para formar áreas de libre comercio y uniones aduaneras, con el objetivo de fomentar los flujos comerciales. En las últimas décadas, el comercio internacional se ha intensificado considerablemente, impulsando nuevas formas de consumo y venta de productos. Los acuerdos, tratados y regiones comerciales influyen en muchos ámbitos del desarrollo de las naciones y en la vida de las personas, pero para que el comercio se lleve a cabo necesita de medios de transporte y comunicación. Veamos el siguiente video. Hola, internautas. Observen el tráfico aéreo que hay en Europa en un día de verano. Hola, Tlali. Hola a todos. Es enorme la cantidad de conexiones aéreas que se realizan en un día. Sí, qué interesante. Las redes de comunicación y de transporte siguen creciendo. ¿Tendrás una cápsula que hable de ello? Sí, la comparto. Las redes de comunicación y de transporte son fundamentales en un mundo donde la interdependencia económica entre las naciones es cada vez mayor. Los transportes marítimo, terrestre y aéreo son los encargados del traslado de mercancías de su lugar de producción a los centros de consumo. El transporte marítimo desde hace siglos ha permitido el establecimiento de relaciones comerciales entre los continentes. Tiene la ventaja de que puede transportar grandes cantidades de mercancía desde distancias lejanas a bajo costo. Su desventaja es el tiempo que le lleva a hacerlo. Por ejemplo, un viaje de Europa a América se realiza en promedio en 15 días. Aún así, representa la principal opción en el traslado internacional de mercancías. Más de 2/3 del intercambio entre naciones se lleva a cabo por esta vía, que une los centros de producción de materias primas con los centros económicos. Las principales rutas marítimas son Europa y América, que se vinculan por el corredor transatlántico. América y Asia, a través del corredor transpacífico. Y Europa y Asia, entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. Las tres rutas tienen sitios de paso donde el tránsito de los buques se vuelve lento. Estos lugares son el Canal de Panamá,
que permite el acceso entre los océanos Atlántico y Pacífico, el Canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Esta vía artificial se encuentra en territorio egipcio. y el Estrecho de Malaca, el cual vincula los océanos Índico y Pacífico. Se localiza en el sureste asiático, entre la península de Malasia y la isla de Sumatra. Por su parte, el Estrecho de Hormuz une al Golfo Pérsico con el Mar de Arabia y el Golfo de Omán. Es un lugar estratégico para el transporte de los energéticos de Oriente Medio. Cuando las embarcaciones llegan a los puertos, descargan los contenedores sobre el transporte ferroviario, que junto con las carreteras, forma parte de los medios de transporte terrestre. El ferrocarril es útil para mover cargas de elevado tonelaje dentro de un mismo continente a bajo precio. Algunas de las principales regiones con amplia red ferroviaria en el mundo son el continente europeo, Estados Unidos de América, Rusia, China, India y México. Las carreteras son el medio más usado para el traslado de personas y mercancías al interior de cada país. Las naciones de Europa Occidental, Estados Unidos de América y Japón cuentan con la mayor densidad carretera. La red de transporte aéreo ha crecido gracias al desarrollo de la tecnología y la globalización. Es la mejor opción para envíos urgentes como productos médicos y farmacéuticos. La principal ventaja de las aeronaves es la rapidez con la que realizan viajes sin interrupciones. Por la ruta más corta, sobre mares y montañas transportan personas y productos al interior y exterior de cada país. Sin embargo, su servicio es costoso, está condicionado por el clima y no es apto para trasladar mercancías en grandes cantidades ni productos de gran peso. Algunas de las principales regiones en el mundo con más líneas y rutas aéreas son Europa Occidental, China, Japón y Estados Unidos de América. Las redes de comunicación y transporte son esenciales para el comercio nacional e internacional. Además, trasladan personas de un lugar a otro. Muchos son turistas o viajan por negocios, lo que favorece el desarrollo económico mundial. ¿Qué medios de comunicación y transporte se utilizan para el traslado de mercancías en su comunidad? Gracias, Lali. Ha sido un placer. Nos vemos en el camino. El comercio internacional derivado de los tratados y acuerdos comerciales impacta en los países y en varios aspectos de la vida de sus ciudadanos. Para despedirnos les invitamos a reflexionar junto con los miembros de su familia en torno a las siguientes preguntas. ¿Cómo influyen los acuerdos y tratados comerciales en el comercio internacional? Escriban los medios de transporte de mercancías que existen en su comunidad. Platiquen con su familia y anoten las reflexiones, respuestas y actividades en su carpeta de experiencias, para que al regreso a las actividades escolares las compartan con su docente. Si quieren adentrarse más al tema del comercio, les recomendamos leer el libro Pagar y Cobrar de María Antonia García Fuentes. En él descubrirán la historia del dinero y el comercio. Esperamos que el tema haya sido de su interés. Los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!